Este es un antiguo objeto alienígena que se aproxima rápidamente a nuestro Sol. Durante el último mes, los telescopios más potentes de la Tierra han estado apuntando a esta extraña luz en el cielo. Buscaban respuestas, pero lo que han visto solo ha generado más preguntas, y el tiempo se agota. Pronto el objeto desaparecerá de nuestra vista, oculto tras el intenso resplandor del Sol, dejándonos con un misterio por resolver. ¿Qué es exactamente? Oficialmente se le conoce como 3E Atlas, es decir, tercer objeto interestelar, lo que significa que procede de una de esas pequeñas estrellas que vemos en el firmamento. No estamos seguros de cuál en concreto, pero casi con certeza 3E Atlas viene de un lugar muy antiguo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, de un sistema solar distante que podría tener el doble de edad que nuestro propio Sol. Y esta es solo la tercera vez que conseguimos detectar uno de estos visitantes interestelares. El primero fue Oumuamua, aquella extraña roca con forma de cigarro que irrumpió en nuestro sistema solar en 2017. Aún no sabemos realmente qué era, pero sabemos que era rarísimo. Y todo apunta a que 3E Atlas podría ser todavía más extraño. Después vino 2E Borisov, que se convirtió en el hermano mediano, al que nadie hace demasiado caso, porque resultó ser menos raro. Borisov tenía pinta de cometa, se comportaba como un cometa y, casi con total seguridad, eso era. Un cometa llegado de otra estrella, lo cual ya es bastante impresionante. Pero 3E Atlas se ha convertido rápidamente en nuestra mejor oportunidad hasta ahora para estudiar un objeto alienígena realmente insólito. Y cuanto más aprendemos de él, más desconcertante resulta. Oficialmente, el objeto fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. De ahí su nombre. En ese momento se encontraba entre las órbitas de Júpiter y Marte, aunque más cerca de Júpiter. Sin embargo, desde entonces hemos sabido que 3E Atlas en realidad fue visto por primera vez el 7 de mayo de 2025 por el satélite TSS Transiting Exoplanet Survey Satellite, que estaba ocupado buscando planetas lejanos, por lo que no se percató de nuestro nuevo visitante en ese momento. Cuando se tomó aquella primera imagen de 3E Atlas, el objeto viajaba entre Saturno y Júpiter. Esto también nos da una idea de la increíble velocidad a la que se mueve. Para comparar, cuando la NASA lanzó las sondas Voyager en ruta directa hacia Júpiter, tardaron entre 18 y 23 meses en alcanzar la órbita del planeta. Sabemos que 3E Atlas estaba cerca de Júpiter en mayo. Ahora, en septiembre, ya pasa junto a Marte y alcanzará su punto más cercano al Sol el 29 de octubre. Después volverá a la altura de la órbita de Júpiter hacia la próxima primavera. Por eso sabemos con certeza que se trata de un objeto interestelar. Viaja demasiado rápido para quedar atrapado por la gravedad del Sol, lo que se denomina una trayectoria hiperbólica. Lo curioso de la observación de TESS es que incluso cuando 3E Atlas estaba más allá de la órbita de Júpiter, ya se veía muy brillante, y durante las 3 semanas en que TESS pudo observarlo, su brillo aumentó de forma notable. Eso es un poco raro, o al menos raro en comparación con los cometas a los que estamos acostumbrados. Normalmente, esos cometas son grandes bloques de agua helada mezclados con rocas, polvo, gas y otras partículas en los confines del sistema solar. Cuando ese bloque de hielo se acerca al Sol, se calienta y empieza a derretirse. En el vacío del espacio, este proceso se llama técnicamente sublimación, porque en el vacío no puede existir el agua en estado líquido. El hielo pasa directamente a gas,
y eso es lo que crea ese gran halo brillante y difuso alrededor del cometa, conocido como coma. Esto es importante porque, en los cometas de agua helada que conocemos, el calor necesario para sublimar y formar la coma no se alcanza hasta que cruzan la órbita de Júpiter y empiezan a aproximarse al cinturón de asteroides. Pero cuando Tess vio por primera vez a 3I Atlas el 7 de mayo, el objeto estaba todavía muy lejos, al otro lado de Júpiter, y aún así ya brillaba con fuerza y cada día se hacía más luminoso. Eso indica que la sublimación había comenzado mucho antes de lo esperado. Con estos datos, si 3I Atlas es un cometa, es muy distinto de cualquiera que hayamos visto. Incluso es totalmente diferente de Oumuamua, famoso precisamente por no mostrar signos de sublimación. No tenía coma. Son como opuestos. Y también se diferencia de Dosmi Borisov, porque Borisov hizo exactamente lo que se espera de un cometa, lo cual resultó curioso en algo tan excepcional. A medida que seguimos observando el acercamiento de 3I Atlas durante julio y agosto, la cosa se volvió aún más extraña. La coma del objeto empezó a formar una cola, algo normal en un cometa, pero la de 3I Atlas comenzó a crecer en la dirección contraria, apuntando hacia el Sol. Sabemos que el Sol es la principal fuente de luz, calor y energía del sistema solar. Pero también hay que imaginarlo como un gran ventilador que sopla un viento solar constante. Ese viento solar es lo que normalmente da forma a la cola de un cometa. Empuja la nube de gas y polvo que se expande rápidamente, creando una larga estela detrás del núcleo helado. Es como cuando un perro saca la cabeza por la ventanilla de un coche y el aire le empuja las orejas hacia atrás. Adorable. Ahora imagina que el perro saca la cabeza y en lugar de ir hacia atrás, su cara se estira hacia adelante. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Por eso los astrónomos se quedaron perplejos al ver que la cola de 3I Atlas parecía formarse en dirección al Sol, desafiando el viento solar. Estas son solo algunas de las muchas preguntas que los científicos intentaban resolver cuando decidieron apuntar los telescopios espaciales más potentes del mundo directamente hacia 3I Atlas. Entre ellos, el Hubble, el James Webb, Speherek, un satélite con forma de cono que estudia los orígenes del universo, y también el propio TSS, que volvió a observarlo para una segunda revisión. Fue el observatorio más avanzado de la NASA el que logró ofrecer, hasta ahora, la mejor idea de lo que realmente es 3I Atlas. Y una vez más, tenemos algunas respuestas, pero también nuevas incógnitas. El mayor descubrimiento fue que la coma que rodea a 3I Atlas está compuesta casi por completo de dióxido de carbono, lo que significa que este objeto no es un gran bloque de hielo de agua como los cometas a los que estamos acostumbrados. Aunque contiene algo de agua, la proporción de CO2 frente a H2O se ha medido en 8.1, lo que básicamente implica que hay 16 veces más CO2 en este objeto de lo que cabría esperar en un cometa medio. Además, se cree que la nube de CO2 que lo envuelve es gigantesca, con un radio de hasta 300.000 km, casi la mitad del tamaño del Sol. Es muchísimo más grande de lo que se pensaba a partir de las primeras observaciones de julio. Esto también hace pensar que el objeto sólido en el centro de la nube podría ser mucho mayor de lo previsto. Al principio se estimaba que el núcleo de 3I Atlas podía medir hasta 20 kilómetros de ancho. Después esa cifra se redujo a unos 11 kilómetros. Pero ahora, con estas nuevas observaciones, se calcula que su tamaño real podría alcanzar 46 kilómetros de diámetro. Es grande, sí, pero no enorme. En nuestro propio sistema solar se han encontrado cometas con núcleos de más de 100 electronidómetros de ancho. Lo verdaderamente extraordinario
es la enorme cantidad de CO2 en comparación con la poca agua. Algo nunca visto antes. Es básicamente lo contrario de lo que esperaríamos encontrar en el halo de un cometa. Esto nos indica que este objeto se formó en un sistema estelar con materias primas muy diferentes a las de nuestro entorno. Las proporciones no cuadran, y eso es lo que hace que 3I Atlas sea tan genuinamente alienígena en su naturaleza. ¿Pero lo construyeron los alienígenas? Este verano se produjo otro hallazgo insólito durante una observación de 3I Atlas con el Very Large Telescope de Chile. Sí, ese es su nombre oficial. Es realmente enorme. El VLT logró detectar la presencia de níquel metálico en la coma de 3I Atlas, pero no encontró ningún rastro de hierro. ¿Confundido? Normal. El hierro y el níquel son compañeros inseparables. Son los metales pesados más abundantes del universo conocido. Se forjan en el corazón de las estrellas moribundas y luego son expulsados al espacio por la potencia de las explosiones de supernova. Es algo épico. Por eso, hierro y níquel siempre aparecen juntos en cuerpos cósmicos como asteroides, lunas o los núcleos de los planetas. La única vez que vemos níquel por separado es cuando los humanos lo separamos del hierro mediante procesos industriales. Entonces, ¿cómo es posible que haya níquel en un cometa sin que lo acompañe el hierro? Buena pregunta. No lo sabemos. Es realmente extraño. Y claro, eso nos lleva a la explicación favorita de todo el mundo: los alienígenas. No faltan teorías sobre qué tipo de nave artificial podríamos estar contemplando. Digamos, en honor a quienes las proponen, no es que se lo inventen sin más. Lo que hacen es tomar los datos conocidos y darles una interpretación algo más especulativa. Por ejemplo, sabemos que 3I Atlas se volvió más brillante cuando pasó cerca de Júpiter. Sí, se estaba acercando al Sol, pero eso no explica ni de lejos el aumento de brillo que se observó. Esto podría explicarse por una sublimación temprana debida al inusualmente alto contenido de CO2 del objeto. O podría ser una sonda alienígena que empezó a encender sus luces. También circula la teoría de que el objeto está rodeado por una nube de CO2, porque es una nave gigantesca llena de organismos vivos que respiran CO2 como nosotros y expulsan sus desechos al espacio. Incluso he oído decir que 3I Atlas podría ser un organismo vivo gigante que consume polvo y gas mientras atraviesa el sistema solar y libera CO2 como subproducto orgánico. Y lo interesante es que, a día de hoy, nadie puede afirmar al 100% que eso no sea cierto. Probablemente no lo sea, claro. Pero ocurre lo mismo con el hallazgo del níquel. Nadie puede decir con seguridad qué significa. Así que tampoco se puede descartar de forma definitiva que sea una nave alienígena construida artificialmente. Otra vez, probablemente no. Pero ahí está la duda. Por eso los científicos y astrónomos están intentando aprender todo lo posible sobre 3I Atlas en la pequeña ventana de tiempo que tenemos disponible. Tenemos la oportunidad de fotografiar el objeto cuando pase cerca de Marte a principios de octubre, a unos 28 millones de kilómetros. Sigue siendo una distancia considerable, pero lo bastante próxima como para que 2 orbitadores europeos de Marte puedan obtener una buena imagen. La Agencia Espacial Europea utilizará tanto la Mars Express como el ExoMars Trace Gas Orbiter para observar a 3I Atlas con cámaras de alta resolución y sistemas de imagen en color. No es que vayamos a conseguir un primer plano espectacular, pero la resolución debería ser suficiente para distinguir entre la nube de gas que lo rodea y lo que haya en su centro, de modo que quizá podamos hacernos una idea de la forma real del objeto. Después, a finales de octubre, desde nuestro punto de vista en la Tierra,
Thria y Atlas pasará detrás del Sol, y no podremos verlo de nuevo hasta diciembre, cuando ya estará saliendo del sistema solar. Pero tendremos una última oportunidad. El 16 de marzo de 2026, 3 y Atlas pasará cerca de Júpiter a una distancia de 53 millones de kilómetros. Sigue siendo lejos, pero allí tenemos una sonda activa en la órbita de Júpiter, Juno. Es una nave veterana. Lleva en el sistema joviano desde 2016 y el final de su misión científica está previsto para septiembre de 2025. La NASA planeaba simplemente hacerla chocar contra Júpiter para deshacerse de ella y de paso recopilar datos, pero otra posible misión de final de vida sería intentar interceptar a Thria y Atlas en su camino de salida del sistema solar. Así que, por muy extraño que haya sido estudiar este objeto hasta ahora, todavía no hemos terminado con él. Queda mucho por aprender. Obtendremos respuestas y probablemente también nuevas preguntas. Y eso es precisamente lo que hace que todo esto sea tan emocionante.